la bancada del MAS y PSPUE ha calificado de ilegal y fraude el accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia al emitir una nueva medida cautelar que ordena a los legisladores acatar la prórroga. Lo que está buscando con esto los magistrados de este Tribunal Constitucional es boicotear las elecciones judiciales. Está pidiendo que antes que se convoque elecciones judiciales se pueda reconocer. Quieren que se reconozcan a la prórroga de estos magistrados. Hoy es lamentable cómo una vez más se pretende obstaculizar el trabajo de la Asamblea Legislativa. No quieren elecciones judiciales, pero esto no es casualidad, por si en caso. Lo que hoy estarían buscando es que lo reconozcan a estos magistrados autoprorrogados y después buscan una excusa, anulan la convocatoria de elecciones judiciales y se salen quedando legalmente. Hoy todo cabría indicar que eso estarían tramando estos autoprorrogados. Están exigiendo al fiscal de la Nación iniciar denuncia contra estos magistrados. Hoy es lamentable, ha dicho claramente los diputados patriotas de Bolivia, han dicho que no van a reconocer a estos magistrados, porque lo que hace de aquí en adelante son ilegales. Vamos a escuchar pasajes de este pronunciamiento. Jurídicos están pretendiendo con todas estas conductas cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional, y nosotros dentro de este espacio no vamos a permitir, porque todos los actos de estos señores son nulas de pleno derecho, e instamos al fiscal que de oficio inicie los procesos correspondientes a los ex magistrados. Ahora nos viene con un auto constitucional 0034/2024, que eso es totalmente ilegal y eso no tiene valor alguno y tampoco tiene ningún vínculo jurídico. Por tanto, todo lo que hagan ellos no tiene ningún sentido jurídico, no tiene ningún valor jurídico. Lo que está pretendiendo es una vez más obstaculizar y que las elecciones judiciales no se lleven en el país. Ahora, esta declaratoria del PSP que hoy se ha emitido estaría paralizando nuevamente todo lo que se ha trabajado. Absolutamente, paraliza todo el proceso. Bueno, queremos dirigirnos al pueblo boliviano, agradecer la presencia de los senadores del pueblo boliviano, del pueblo, así como también los diputados que vienen de los diferentes departamentos del país, y sobre todo al pueblo boliviano. Queremos ser de manera objetiva, vociferar, y además es voz populis, que el pueblo boliviano grita de manera objetiva pidiendo justicia, es decir, el cumplimiento de la Constitución, que se respete la voluntad general del pueblo boliviano, que se respete la democracia y que se convoque de manera inmediata a las elecciones judiciales. Ahora nos viene un tribunal constitucional que de manera ilegal, de manera fraudulenta, de manera maliciosa, de mala fe, pretende obstaculizar todo el proceso de las elecciones judiciales. Esta sentencia que emite sus salas no tiene ningún valor absoluto. Estos autos no sirven y no tienen efecto alguno en términos jurídicos. No es posible en el país que estas autoridades pretendan generar caos en el país. Son responsables de los conflictos que ocurren en el país. Son responsables de la vulneración de los derechos humanos. Están pretendiendo, pregunto a ellos, cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso han querido que no fiscalicemos a los ministros. Por eso no han querido que fiscalicemos la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, la situación crítica en términos económicos. Y con este auto, que es totalmente ilegal, que no tiene valor jurídico, hoy le da la espalda al pueblo boliviano y está obstaculizando todo el proceso. Frente a esa situación, nosotros no vamos a permitir, vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo boliviano, vamos a hacer respetar la Constitución política del Estado, vamos a hacer respetar las leyes del pueblo boliviano. Por eso, vamos a iniciar de forma objetiva y presentar una denuncia, una querella ante la vía ordinaria, ante el Ministerio Público,
porque son delitos meramente de orden público, específicamente por el tema de usurpación de funciones. Señor fiscal, le instamos de manera objetiva. Usted debe proceder de oficio e iniciar el proceso correspondiente a estos ex magistrados usurpadores del órgano judicial. Y vamos a formalizar mañana la denuncia. Todos los diputados del pueblo que hemos redactado y hemos firmado este documento, y tiene que el fiscal asumir. No hay juicio de responsabilidad, entiendan, señores autoridades, ellos no están en ejercicio. No les corresponde al antejuicio, lo que llamamos en el derecho y en términos castellanos, juicio de responsabilidad. Es un juicio privilegiado que se hace a altas autoridades, pero a ellos no les corresponde, ya son ciudadanos comunes. Ellos deben irse a sus casas. No les corresponde el tema de juicio de responsabilidad. Por tanto, esto va a ir a la vía ordinaria y esperemos que las autoridades competentes no se excusen, asuman la responsabilidad, cumplan la Constitución. Asimismo, vamos a nosotros presentar ante las instancias correspondientes, porque a partir de esto se está vulnerando los derechos humanos del pueblo boliviano. Tenemos un defensor del pueblo que no defiende al pueblo boliviano y nos estamos dirigiendo al defensor del pueblo, que le estamos diciendo: ¿usted fue electo para defender el pueblo o fue electo para defender al gobierno? Porque resulta que se están vulnerando los derechos humanos de manera sistemática. Hemos visto en el caso de Oruro, específicamente Caracollo, a mujeres la han visto como objetos sin respetar ningún protocolo internacional y nacional, y han vulnerado los derechos humanos, y le estamos diciendo al defensor del pueblo: usted no está cumpliendo la Constitución, y vamos a presentar una acción de cumplimiento y una acción colectiva a este defensor que no es del pueblo, es defensor del gobierno, porque absolutamente el acto de omisión y no haber respondido a estos hechos de vulneración de los derechos humanos le hace cómplice. Asimismo, vamos a formular y presentar no solo las denuncias en el marco netamente interno del país, sino vamos a remitir una nota a las Naciones Unidas, específicamente a la Comisión de Derechos Humanos en América del Sur, que tiene oficinas en el país. Mañana a primera hora va a ingresar esto por la grave vulneración de los derechos humanos. El Estado ya no es democrático, el Estado ya no es de derecho, es un Estado policíaco que hoy las luchas sociales se está judicializando y se está empezando a perseguir a los hermanos y hermanas del país. Asimismo, se va a dirigir la nota correspondiente a la ONU Mujeres, donde vamos a también pedir que se haga un seguimiento y un informe correspondiente, porque no es posible que en el país se vulnere los derechos humanos. Y finalmente, vamos a remitir todas las acciones correspondientes a la instancia de las Naciones Unidas respecto a lo que hace referencia al tema judicial. Les estamos diciendo al relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Solicitamos reunión de forma urgente, preocupados y las observaciones que existe a los ex magistrados autoprorrogados, y vamos a dirigirnos a las Naciones Unidas. Esto ya fue presentado en horas de la mañana para que este organismo internacional intervenga en el país, porque no es posible en este momento permitir de que se estén usurpando funciones, y el gobierno está siendo cómplice de toda esta irregularidad. Y le pedimos de manera objetiva y tajante: estos diputados no va a permitir ninguna autoprórroga. Estos señores tienen que retornar a sus domicilios. Y le pedimos al pueblo boliviano unidad frente a esta irregularidad, frente a la violación de la Constitución, frente a la vulneración de las leyes, frente a la violación de la democracia, frente a un gobierno autoritario y frente a ex autoridades que están usurpando funciones. Por eso instamos unidad al pueblo boliviano. Finalmente, le decimos al Senado, a los senadores con mucho respeto, a las senadoras del país: si el señor vicepresidente, que se constituye como presidente nato de la Asamblea Legislativa,
no tienen la voluntad de asumir una responsabilidad que el pueblo boliviano a voces está gritando, pedimos al Senado, que ahí está constituido el tercer hombre del Estado, asumir esta responsabilidad e invocar a las autoridades legislativas y de una vez aprobar el proyecto de ley 144 y esto sea para de una vez convocar y hacer la preselección de los magistrados y dar certeza al pueblo boliviano. Asimismo, tiene que ser tajante también esta normativa. Los ex magistrados deben irse a sus domicilios y no se debe aceptar en ninguna disposición, en ninguna normativa que nos esté obligando a nosotros que dictemos una ley para poder justificar su autoprórroga. Eso no va a haber, señores magistrados. Lo que más bien instamos es que no solo deben irse a su casa, van a asumir su responsabilidad ante las instancias que correspondan. Se les van a procesar y no nos van a obligar lo que ustedes quieran. Respete la independencia de los órganos. Si ustedes magistrados no han tenido la mínima decencia de leer a Montesquieu, donde establece la independencia, los frenos y contrapesos de los órganos del Estado. Si ustedes no han tenido la mínima decencia de leer el artículo 12, que establece que los órganos son independientes, ustedes no nos pueden obligar para poder legalizar lo ilegal de ustedes. La autoprórroga, el autonombramiento, ni las sentencias de la CIDH, ni la Constitución ni la ley lo permite. Ustedes deben ir a sus casas y asumir su responsabilidad, lo que en derecho corresponda, y se les va a iniciar procesos legales que correspondan. No pueden estar obligando, no pueden dejar que el pueblo boliviano esté en estas condiciones y no pueden ser cómplices y autores intelectuales y materiales de la grave vulneración de los derechos humanos y atentar a la democracia del pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Diputado, a lo que señalan, el presidente del Senado tiene que entonces reencauzar el tratamiento de los 144 ante la falta de avance. Le estamos pidiendo al hermano senador y a todos los senadores del país. Esta es una decisión política, es un pedido del pueblo boliviano y debemos dar respuestas en esta altura. Y le pedimos al Senado en su conjunto y a su presidencia, de manera muy respetuosa, sea esta instancia que convoque a una asamblea donde ahí aprobemos el proyecto de ley 144. Todo ya está subsanada, excepto el tema de la autoprórroga. Eso no nos van a obligar los magistrados para poder legalizar lo ilegal. Eso no va a ser posible. Ellos deben irse a su casa y asumir responsabilidades penales. Están queriendo lavar su ilegalidad. Están queriendo legalizar todos los actos ilegales que han hecho porque han nombrado vocales, han nombrado de forma ilegal, usurpando funciones que no le corresponden. El país le ha dicho a ellos: ustedes son elegidos solo por el lapso de 6 años. No pueden atentar la voluntad del pueblo boliviano. En el país no existe poderes, no hay vacío de poder. Los órganos son entes administrativos. El único poder que existe en el país es la del pueblo boliviano. Así lo establece el artículo 7 constitucional. La soberanía reside en el pueblo. Para quien tiene esos magistrados, soberanía en términos jurídicos es poder absoluto. Y quien tiene el poder absoluto en Bolivia son los bolivianos y las bolivianas. Esa convocatoria del Senado a asamblea no es desconocer a David Choquehuanca. No es desconocer a David Choquehuanca porque la Constitución, en su artículo 163, numeral 7, establece que en el lapso de 30 días la Cámara Revisora no sesiona y no hace su tratamiento correspondiente, automáticamente se debe invocar a la Asamblea Legislativa, donde reúnen senadores y diputados y pueden tratar el proyecto de ley. Si David Choquehuanca no convoca a esta asamblea, está haciendo una figura jurídica, incumplimiento de deberes. Para eso, el Senado inmediatamente se invoca y se activa para dar respuesta. Es que no podemos vivir en una incertidumbre, enfrentando a los bolivianos, el gobierno reprimiendo, un defensor del gobierno, unas personas que están siendo vulnerados sistemáticamente sus derechos humanos, además una desinstitucionalización total en el Estado, una crisis institucional. No puede ser eso. Los senados que asuman esta responsabilidad, el pueblo boliviano se les va a agradecer. Los senadores que asuman patrióticamente esta decisión va a salvar la soberanía del pueblo boliviano y va a salvar la soberanía de nuestros recursos naturales, sobre todo la democracia de todos los estantes y habitantes de este país. Compañeros, ¿qué queremos? ¡Elecciones judiciales! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo?